Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. Ya lo saben, durante las 2 próximas horas estaremos con todos ustedes en un día sin duda marcada por todos en el calendario por esa catástrofe y esa fuerte, impulsiva dana que llegaba al este del país. Estamos muy pendientes de todo lo que conlleva y lo que está pasando en las últimas horas en Valencia, también en Castilla-La Mancha, pero nosotros desde aquí queremos disfrutar, hacerles pasar un y entretenerles. Por eso vamos a hablar de muchísimos temas y unos muy curiosos, porque tendremos también música. Nos acompaña en esta tarde de miércoles la Asociación de Bandas de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro. Van a celebrar un certamen bianual que va a tener lugar durante las próximas semanas, pero que queremos profundizar más en el tema, conocer las bandas participantes, también cuál es el objetivo de este certamen y sobre todo felicitar a esta banda que cumple ni más ni menos que 20 años. Además, también hablaremos con un zamorano que se ha lanzado a escribir un libro que esta semana, bueno, creo que la que viene, sí, el día 7, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, va a hacer público el libro que se llama Donde ululan los búhos. El zamorano Gustavo Tobal es profesor, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música, pero se lanza, como les digo, por primera vez a publicar un libro que tiene mucho que contarnos y mostrarnos porque habla de la situación de Zamora, de esta Zamora despoblada y también de los sentimientos que provoca esta situación en los zamoranos. Además, hablaremos con una doctora que pertenece al servicio de digestivo del Hospital Virgen de la Concha porque este equipo ha ganado ni menos que un premio, un galardón nacional. Certificado de excelencia por la hepatitis C. Y lo único que quieren es conocer un poquito más en profundidad esta enfermedad, pero sin duda erradicarla. Nos acompañará la doctora para ver cómo ha sentado en el servicio de digestivo este premio, pero también para conocer un poquito esa labor y ese trabajo muy desconocido a veces que llevan a cabo. Como ven, un programa variadísimo en el que hablaremos además con Ana Blandiana, que como ya saben, el sábado, 24 horas después de recoger ese premio Princesa de Asturias en Oviedo, venía a Zamora para mantener un encuentro literario. Nosotros pudimos tener unos minutos previos con ella y nos contó pinceladas de ese discurso en el que apostaba porque la poesía puede ser la salvadora del mundo. Así que les acercaremos también a esta ensayista, esta poeta rumana, Ana Blandiana, a sus casas. Y como no puede ser de otra manera, prepárense porque en el último tramo de este programa hoy vamos a abrir hueco y les vamos a dar mucha envidia, sobre todo de cara a la merienda. Nos vamos a ir a hacer buñuelos, así que ya lo saben, es la época de degustar este producto típico de Todos los Santos y nosotros con esa víspera a la festividad de Todos los Santos queremos acercarles hasta sus casas un buen olor, pero sobre todo un buen producto, un buen dulce para que vayan abriendo boca y tengan una merienda digna de este miércoles 30 de octubre. Sin más dilación, les dejamos con el suplemento, ese amplio reportaje que en este caso nos va a llevar a conocer un poquito más los tesoros de Arrabalde. Y nosotros les esperamos a la vuelta con mucho que contarles y sobre todo con ganas de pasar una tarde hasta las 6:05 con todos ustedes, de diversión y también de conocimiento y de mucha cultura. Así que aquí les espero. Hoy les proponemos un viaje al pasado, a nuestro pasado. Nos trasladamos hasta la Sierra de Carpurias, en los valles de Benavente, en el norte de la provincia de Zamora. Ocupando parte de los términos municipales de Arrabalde y Villaferrueña se localiza el Castro de las Labradas,
en lo más alto de la Sierra de Carpurias, dominando un amplio espacio sobre la vega del río Eria. Se trata del mayor poblado fortificado de la época Astur en la provincia de Zamora. Hablamos de la Edad del Hierro y hasta la romanización. En el poblado destacan su excepcional estructura defensiva y sus dos espléndidos tesoros, compuestos fundamentalmente de grandes joyas en oro y depositado actualmente en el Museo Provincial. Son probablemente los más ricos de los hallados hasta ahora en la península. Nos acompaña en este viaje Óscar Rodríguez, arqueólogo y presidente de la Asociación Zamora Protohistórica. Estamos en el Castro Las Labradas, que es el término municipal de Arrabalde, y en el paisaje pues estamos en la Sierra de Carpurias, que es un levantamiento montañoso, una sierra que hay aquí en la zona del Ayuntamiento de Arrabalde, en la zona de los valles, y bueno, pues es un conjunto de elevaciones que sobre el terreno tienen un control visual bastante importante. A lo largo de la historia, pues para el asentamiento humano es muy interesante. Y bueno, toda la sierra, en realidad todos los cerros de la sierra tienen un valor arqueológico muy importante, y estamos en el más relevante, podríamos decir, desde el punto de vista de las investigaciones. Pero bueno, los recientes estudios pues están sacando a la luz que todos estos afloramientos tienen pequeños asentamientos de diferentes etapas, y bueno, pues es la gran relevancia de este yacimiento, del Castro Las Labradas. Estamos hablando de un poblado habitado, vivido y protegido varios siglos antes de Cristo. El Castro Las Labradas es un asentamiento fortificado, un asentamiento castreño que popularmente se conoce, ¿no? Los castros son asentamientos fortificados en altura que se ubican cronológicamente en la Edad del Hierro. La Edad del Hierro es un periodo histórico que va entre los siglos VIII a.C. hasta la llegada de la romanización. Se divide en dos etapas, la primera y la segunda Edad del Hierro, y bueno, el Castro de las Labradas se conoce desde excavaciones que se han realizado desde los años 70, que tiene diversas etapas de población, incluso anteriores a la Edad del Hierro, ¿no? Es decir, pues estaríamos hablando de una población en torno al siglo VIII, VII a.C., en unas pequeñas catas, excavaciones arqueológicas que se hicieron en los años 70 y 80, y luego pues ha ido poblando a lo largo del tiempo, pero lo que más se conoce, que es los vestigios que tenemos actualmente, los hallazgos históricos y arqueológicos del yacimiento y las estructuras que se han podido reconstruir, pertenecen a la Segunda Edad del Hierro, a la fase final de la Segunda Edad del Hierro. Pues estaríamos hablando entre el siglo II a.C., más o menos. La romanización sería un poco en ese contexto lo que nosotros vamos a ver, y lo que los visitantes que se acerquen aquí a esta maravilla arqueológica que tenemos en Zamora, pues van a ver, que son restos de estructuras de finales de la Edad del Hierro y casi en contacto con la romanización. También hay alguna estructura medieval que también está señalizada de época posterior, pero principalmente por lo que es relevante a nivel académico y patrimonial, sobre todo por esa última fase de la Edad del Hierro. Nos preguntamos cómo sería la sociedad en esta zona y en aquella época, quiénes y cómo vivían en estas tierras altas. Son sociedades complejas de conocer en su totalidad, porque nos faltan muchos datos de ellas. Lo que conocemos de las sociedades de la Edad del Hierro en la península ibérica, aquí en el noroeste, en España, es sobre todo a partir de los yacimientos arqueológicos, ¿no? Donde vivían. No se conocen de muchos yacimientos de esta zona, de asentamientos de esta zona, no se conocen las necrópolis, entonces, que nos dan mucha información social. A veces estas sociedades no se conocen demasiado cómo era su estructura, si era más jerarquizada o si no, si estaba más organizada o si no. Entonces, bueno, básicamente tenemos que fiarnos de lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Entre las fuentes históricas romanas principalmente, pues nos hablan que son sociedades tribales, ¿no? Que se organizaban como clanes y que había una élite guerrera, podríamos decir. Sí que conocen la agricultura, aunque son la ganadería, son pastores, recolectores, también conocen la caza y la pesca, claro, y bueno, pues son sociedades que podríamos decir, son sociedades prehistóricas, es decir, no conocen la escritura, hasta que no llega la romanización no conocen ese invento de la sociedad humana. No conocen tampoco la moneda, por ejemplo. El comercio tampoco se sabe mucho hasta qué punto lo dominaban, ¿no? Pero sí que hay ciertos intercambios en pueblos de la meseta, de donde nos encontramos, en este contacto ya entre el noroeste y la meseta, que intercambiaban productos, o había ciertas innovaciones culturales en la cerámica, ¿no? Pues en la orfebrería. Aquí, por ejemplo, en Arrabalde, en Las Labradas, es un ejemplo, ¿no? Como modelos de joyas de orfebrería que no son específicamente originarios de esta zona,
pues acaban apareciendo aquí, ¿no? O bien por transporte, comercio o de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, pues son sociedades de la prehistoria final que están en un proceso de avance en sus conocimientos y en su civilización, y justo llega la romanización y de golpe pues se introduce un montón de avances importantes, que es lo que estamos viendo en estas últimas fases de los castros de la Edad del Hierro, no solo aquí, sino en muchos otros también de la provincia de Zamora. Del por qué se asientan aquí hay varias teorías, por la altura, el control del territorio. Pues ahí también hay bastante debate, la verdad, porque en realidad nosotros tenemos esa clasificación tipológica de asentamiento, ¿no? Pues es un asentamiento en altura, está fortificado y se defiende, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que nosotros vemos. Pero sí que es cierto que hay un sesgo ahí que nos da el hallazgo arqueológico, el monumento, el asentamiento, porque hay otra serie de asentamientos que no conocemos que no han dejado testimonio en el territorio, ¿no? Es decir, puede ser que alrededor de estos asentamientos en altura comunidades, pequeñas familias o comunidades asociadas a la gente que pudiera vivir aquí, estuviera viviendo en llano, en pequeñas granjas o en factorías o cerca de los ríos, y no sabemos nada de ellos porque sus restos arqueológicos se han perdido, eran mucho más inestables o precarios y no los conocemos. Entonces lo que nos ha quedado es lo que ha sido monumental, lo que ya en su época era monumental, lo que es duradero, lo que ha perdurado en el tiempo, y tenemos como esa imagen de que siempre vivían en altura, ¿no? Entonces al final parece como que se ha generado esta corriente historiográfica de que solo vivían aquí, ¿no? Pero eso no responde a por qué elegían esto, ¿no? Entonces, ¿por qué parte de esa sociedad elegía un lugar en altura? Pues porque es verdad que ofrece beneficios, pero también ofrece dificultades, como es, por ejemplo, el agua, ¿no? El aportar agua a un sitio elevado es una dificultad que nos encontramos siempre en todos los yacimientos en altura. Principalmente tiene que ver con el control del territorio, no tanto con la defensa, de defenderse de los atacantes, que también, sino con el control del territorio, es decir, con el ver desde la altura todo el territorio al que puedas acceder, porque desde nuestra perspectiva global, que lo conocemos todo, a veces no nos damos cuenta de que estas personas probablemente solo conocían aquello que veían al alcance. Entonces, el estar en una altura como la que estamos en la Sierra de Carpurias y ver todo este valle que vemos, tanto al sur como al norte, para ellos era su universo, era su mapa, entonces era una manera de saber dónde estaban en el territorio, ¿no? Les ofrece defensa, por supuesto, pero y también lo que ofrece es una idea de identidad, de comunidad, ¿no? Es decir, este es el sitio donde vivimos en contraste con todo el territorio, todo el paisaje, ¿no? Hay muchas explicaciones de por qué elegían estas zonas en altura, pero en principio yo creo que esa es la que más a la que más nos podemos alinear, por así decir. Lo primero que llama nuestra atención al subir al castro son las imponentes murallas. Lo que estamos viendo aquí es la restauración que se hizo, si no me falla la memoria, en los finales de los años 90, de las estructuras defensivas del Castro Las Labradas. El Castro Las Labradas ha sido muy importante, muy importante a nivel arqueológico, inicialmente desde el punto de vista de los hallazgos materiales, ¿no? Porque se encontraron aquí dos tesoros que bueno, pues son muy importantes, ¿no? Pero es verdad que desde hace unos 20 años se ha puesto énfasis no en los objetos, sino en las estructuras, y resultado de ello, de ese nuevo enfoque en las estructuras, en el estudio de las estructuras, es lo que vemos, ¿no? Entonces es un yacimiento grande en extensión, son unas 23 hectáreas el recinto principal, y está totalmente defendido por elementos naturales o por elementos antrópicos que ha hecho el ser humano, ¿no? Y lo que tenemos aquí forma parte de esa estructura antrópica, de una muralla. En concreto es en la zona oriental del yacimiento, occidental, perdón, en la zona occidental del yacimiento. Es una muralla ya compleja desde el punto de vista tecnológico, es un murallón, es una gran estructura, un gran avance arquitectónico para estas sociedades, y que probablemente o bien vino a reforzar una estructura anterior o bien se construyó ya en esos años últimos de la Edad del Hierro, en el que a lo mejor la conflictividad, o bien con otros pueblos prerromanos o bien con la romanización, hacía obligatorio este tipo de construcciones, ¿no? Las murallas normalmente de los castros de la Edad del Hierro son bastante más precarias generalmente, pero aparte de sus dimensiones, de su extensión, de su longitud, que es muy grande, es probablemente la más grande que hay en Zamora sin lugar a dudas, y de las más grandes que hay en toda la cultura castreña del noroeste. Es decir, es un castro
muy potente en ese sentido. En general es una muralla importante y que además tiene también una gemela, un tramo gemelo al otro lado del yacimiento, cuyo acceso también es importante. Esta es una de las puertas de acceso, está restaurada. Se construían 2 muros y se rellenaban en su interior. Atravesamos las puertas y accedemos al Castro de las Labradas. Tiene carteles para ir conociendo los restos que podemos observar, aunque también se pueden cerrar visitas guiadas para conocer con más detalle estos vestigios. Justo en el otro extremo hay más detalles interesantes. Es un punto clave del cerro porque es donde se encuentra otro de los accesos al asentamiento. Y es importante tanto desde el punto de vista del monumento, de lo que podemos ver aquí, que es otro lienzo de la muralla reconstruido, como que podemos acercarnos a la ruina de la muralla tal y como ha pasado el tiempo, como los milenios la han dejado, ¿no? Entonces, lo que hay entre medias de este tramo de aquí, que es el reconstruido, el acceso, y el otro tramo que tenemos más adelante sería la ruina, pero también detrás, si se sigue el propio trazado de la muralla, a medida que nos acercamos a la roca, al cerro, pues se ve la línea de ese derrumbe, que es lo que los arqueólogos nos encontramos antes de que se haga una restauración, y en el extremo, pues bueno, se identificó una torre o una construcción turriforme, que es lo que le da también importancia y relevancia a este punto, ¿no? Que es un acceso, es una oportunidad para el visitante de enfrentarse a lo reconstruido y a lo que ha dejado el tiempo, y también para los que habitaron aquí en su momento era un lugar importante, puesto que estaba defendido por varios elementos, no solo por la propia muralla, sino también por las rocas naturales, la defensa natural que aprovechan, y luego más adelante una torre, ¿no? Cuando entran en ruinas estas estructuras es difícil de saber con exactitud. Es posible, según Rodríguez, que se abandonara la zona después del siglo I y a partir de ahí fueran perdiendo uso y decayendo poco a poco. Entre los hallazgos arqueológicos de la zona destaca la presencia de piedras hincadas. También así que se construye ya en los primeros estudios y luego a lo largo de las diferentes investigaciones en los años 90 y principios del 2000 se identificó que en esta ladera de aquí un campo de piedras hincadas. Las piedras hincadas es un recurso defensivo, es un área en la que los habitantes de la Edad del Hierro hincaban piedras hincadas, ¿no? Para evitar, bueno, tiene varias explicaciones, ¿no? Algunas de ellas son simbólicas, pero otras son para evitar el acceso, no tanto, o para redirigir el acceso, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí en esta zona del Castro, quizás más que en el otro tramo, que en el tramo occidental, es que es una zona mucho más estratégica, porque necesitan entrar y salir, eso es algo que se necesita, pero una muralla siempre hay que balancear un poco el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Porque si encierro todo no puedo salir ni puedo meter recursos, pero y si lo abro todo me conquistan, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar ese equilibrio, y en este punto se identifica bastante bien esa situación, ¿no? Porque es un acceso, es un punto vulnerable, pero a la vez los pobladores lo han reforzado muchísimo, ¿no? Y las piedras hincadas tenían esa función, es decir, el único punto por aquí por el que vamos a entrar y vamos a salir es el que yo controlo y que está fortificado, ¿no? Entonces tenía esa finalidad. Las piedras hincadas es un tipo de recurso defensivo que encontramos en esta zona en el noroeste de Zamora, en algunas zonas también en Castilla y León, en los castros betones, y también en la zona de Soria, los castros pelendones, pero en general, y en algunas otras zonas del mundo ibero también, pero en general no es un elemento defensivo muy común en la Edad del Hierro. Hay ejemplos también en las Islas Británicas. Entonces, bueno, es otro elemento más, otro hito más de este asentamiento para ponerlo como uno de los más importantes de la cultura de la Edad del Hierro de la península ibérica. Y justo enfrente de este castro nos encontramos con este otro cerro, el del Marrón. El Castro de las Labradas es un poco el yacimiento más llamativo de toda la Sierra de Carpurias, ¿no? También está en una zona más elevada, pero todo lo que es la hilera de cerros, de elevaciones que hay en la Sierra de Carpurias, se ha ido fortificando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, justo en conexión visual y quizás también
arquitectónica, tendríamos que estudiarlo, estamos en ese proceso también, está el Cerro del Marrón, que es esta elevación, este montículo que tenemos aquí, que también es un asentamiento que está fortificado, que tiene una muralla a su alrededor, que empieza, los primeros trazos empiezan justo a los pies del cerro, pero en el resto del recorrido del perímetro del cerro ahí está muy fortificado, la muralla no está reconstruida, se conserva, algunas hileras se conservan en pie incluso desde aquella época, o sea que se conserva bastante bien y es mucho menos conocido, pero también invito a toda la gente que venga a Rabalde y a Las Labradas, no solo quedarse en Las Labradas, que está genial, pero también acercarse aquí, por lo menos, pues vislumbrar este cerro que también tenía una función defensiva importante, ¿no? Está menos estudiado, eso es cierto, se conoce también desde los años 70-80, se han hecho varias prospecciones, pero así como aquí en Las Labradas sí que ha habido excavaciones y ha habido reconstrucciones, en el Marrón no se han realizado, ¿no? Pero tiene un potencial enorme y bueno, desde Zamora Protohistórica es un poco en lo que estamos trabajando, también realzar un poco los otros yacimientos de la Sierra de Carpurias que puedan estar en conexión con el yacimiento principal. Pero yo creo que es un asentamiento que está vinculado no tanto a la población del asentamiento, sino a un momento específico de la población del asentamiento, que necesitaran por alguna razón específica hacer este ampliamiento, ¿no? La hipótesis que cobra más sentido actualmente es la bélica, que en un momento de crisis bélica importante, de invasión o bien romana, que es la teoría que avanza más rápidamente o que avanza con más potencia, o bien con cualquier otro contexto, ¿no?, bélico, pues se hace una ampliación de lo que es el asentamiento principal para alejar el ataque del lugar de asentamiento principal hacia otro, ¿no? Pero también otras hipótesis. En la zona más elevada hay una construcción turriforme y una torre de grandísimas dimensiones, como si fuera una atalaya, que cabe la posibilidad incluso de que fuera hasta posterior, o sea, que no haya una conexión cronológica entre los dos, que a lo mejor cuando se construyó el Marrón Las Labradas ya estaba abandonado, no lo sabemos, son todo hipótesis. Y siguiendo la sierra hay otros dos yacimientos, la Mina y la Mina 2. Y son también asentamientos fortificados. Tienen una construcción, una tecnología muy parecida también a la del Marrón, unas murallas muy parecidas a las del Marrón, y que son yacimientos que no estaban catalogados, son yacimientos que no estaban inventariados como sí estaba tanto el Marrón como las Labradas, y que fueron descubiertos hace unos 5, 6, 7 años por el equipo de José Miguel Hierro. Y bueno, pues son yacimientos también fortificados que estamos estudiándolos precisamente en este momento para saber cuál es su conexión, ¿no? La teoría, de nuevo, que más potencia está teniendo es que son asentamientos que se construyen en conflicto con los romanos, es decir, que serían dos asentamientos que los romanos construyen para desde ahí centralizar el asedio al yacimiento de las Labradas. Que se sepa que toda la sierra tiene una serie de yacimientos fortificados que le da muchísimo valor patrimonial. Dentro del yacimiento nos situamos ahora casi en la zona central para hablar de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de esta zona, los conocidos como tesoros de Arrabalde. Aparecieron dos, uno en 1980 y otro en 1987. Pues hemos vuelto para atrás a nuestros pasos para volver a entrar en el yacimiento y ubicarnos en una de las áreas, uno de los entornos también más importantes, más significativos del Castro, que es donde se ubicó, donde se encontró el primero de los tesoros de Arrabalde. Entonces, la verdad que tanto este paraje como el propio tesoro nos ofrece muchas posibilidades a nivel académico, pero también a nivel de conocimiento de esas sociedades y de cómo tratar el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hubo un hallazgo casual en un momento previo incluso al desarrollo de la legislación de protección del patrimonio y, bueno, se encontró un tesoro. Los tesoros o tesorillos, generalmente en esta época, la Edad del Hierro, son acumulaciones de piezas de oro y de plata que en momentos específicos, o bien rituales, o bien momentos de crisis específicas, como es el caso de esta ocultación, en ocasiones también se le suele llamar ocultación, pues se esconden, ¿no? Entonces, en el contexto de las guerras asturcántabras, de entre el 27 y antes de Cristo, más o menos, 14, pues ahí nos encontramos con la ocultación de este tesorillo, ¿no? Y está formado por varias piezas, es importante en cantidad y en calidad, de oro y de plata, ¿no? Actualmente está en el Museo de Zamora, es uno de
de los hitos arqueológicos más importantes, si no el más importante quizás, de la provincia de Zamora, muy conocido también a nivel nacional, porque son muy poco casuales los hallazgos de este tipo, ¿no? Son muy valiosos tanto por la propia pieza en sí, el material con el que está hecho, pero también la ornamentación que tiene, lo decorados que están, ¿no? Son brazaletes, son torques, que era una especie de colgante que iba al cuello, brazaletes, pendientes, también hay cuencos hechos en plata, entonces, pues bueno, es una ocultación interesante, muy importante. Se asocia al contexto de las guerras asturcántabras, hay un momento bélico y las poblaciones de esta zona pues, esconden sus bienes, ¿no? Tipológicamente se le conoce o se asocia su corriente, su estilo, por así decir, con la orfebrería celtibérica, ¿no? Entonces, aquí ya nos está hablando pues, un poco de lo que decíamos antes también, esas relaciones culturales o comerciales o sociales de algún tipo con otros pobladores de la zona. Aunque de ellos hablaremos más extensamente en otro momento. Más allá de la importancia del tesoro, en el resto del castro se pueden apreciar otras partes del antiguo asentamiento. Bueno, pues estamos en una zona más interna del asentamiento, entonces aquí de lo que podemos hablar es de cómo estaba organizado el hábitat interno, lo que sabemos de cómo estaba organizado el hábitat interno. Entonces vamos a empezar un poco desde lo que vemos, desde la superficie, a lo que intuimos que está bajo la superficie, ¿no? Entonces ya en los primeros estudios que se hacen del asentamiento se van descubriendo una serie de estructuras en superficie, entonces todo el cerro está plagado de amontonamientos, de ruinas de construcciones que, bueno, pueden ser etnográficas o pueden ser históricas, ¿no? Pero bueno, hablan un poco de la historia del propio asentamiento, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, esas estructuras se van identificando, se les va dando una tipología, se les va clasificando, se les va estudiando, y diversos estudios a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de los años 90, pues bueno, Jesús Misiego, Julio del Olmo, que van haciendo estudios en el yacimiento, también con fotografía aérea, pues van identificando algunas de esas estructuras, ¿no? Entonces, en la parte central del asentamiento, y está señalizado, tiene cartelería, así que también al visitante le puede ayudar a organizar qué es todo lo que puede ver en el yacimiento. En esta zona central del asentamiento pues hay 3 unidades estructurales, podríamos decir. La más importante o la más visible, que está señalizada, es la que se conoce como Casa del Jefe, que es un nombre local, un toponimio local que se le ha dado, que es una estructura ya cuadrangular, es decir, asociada a la fase romana del asentamiento, del siglo I, II después de Cristo probablemente, y va asociada también, es un edificio rectangular que tiene como 2 estancias, y tradicionalmente se la ha conocido como Casa del Jefe y Campo de Deportes o Campo de Deporte. Bueno, es una gran estructura, es una estructura bastante grande y, bueno, asociada a la fase romana. Un poquito más abajo hay una acumulación natural, o pensamos que puede ser natural, que es la poza de Negrurías, y un poquito al noroeste de esa poza también hay unas estructuras que tienen la misma orientación, ¿no? Un poquito norte-sur, ¿no? Son también edificios de esta, según su tipología, pues de esta cronología romana, ¿no? Y el tercer punto en esta zona, la tercera estructura habitacional romana, podríamos decir, desde la muralla suroriental hasta el centro del yacimiento, es una estructura que en superficie se ve muy mal, cuando se pasa por el camino, de hecho se pasa por ella, pero que, bueno, ya el estudio de Jesús Misiego ya la identificó, tiene otra orientación, no es exactamente la misma que la romana, y tiene unas dimensiones mucho más grandes, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser una estructura de época anterior, ¿no? Y este año, en el año 2023-2024, Zamora Protohistórica ha hecho 2 tipos de estudios sobre el terreno para ver un poco qué hay bajo la superficie, ¿no? Entonces, se han hecho estudios cartográficos, sobre todo en profundidad, de imagen de satélite, y se han identificado 2 zonas de interés que hemos denominado al norte y al sur del camino que se recurre para cruzar el asentamiento, y, bueno, nos hablan un poco de que sí que pudiera haber estructuras en una zona más que en otra, estructuras de planta más circular, y en otra más posible de estructura posible, perdón, más próxima a lo que podría ser un posible asentamiento romano, ¿no? Todo esto lo conocemos gracias a la labor de investigación, entre otras cosas, de asociaciones como Zamora Protohistórica, que dedican su tiempo y su pasión a descubrir nuestra historia para poder contárnosla. Pues se necesita muchas cosas, pero principalmente se necesita recursos humanos,
tiempo y dinero. Esas son las 3 cosas que se necesitan para hacer siempre una intervención arqueológica. La verdad es que poco a poco, cada vez las universidades pues, incluyen más proyectos de investigación, o sea, bueno, poco a poco se van abriendo, se van haciendo, siempre lo han hecho, ¿no? Pero bueno, que siguen ahí al pie del cañón tratando de investigar desde el punto de vista pues, más académico, ¿no? Desde el punto de vista del asociacionismo, que es un poco Zamora Protohistórica lo que hacemos, pues bueno, estamos muy vinculados también con la universidad en ocasiones. El recurso humano lo ponemos nosotros, pero bueno, generalmente siempre es el tiempo del que disponemos muchas veces porque tenemos nuestras profesiones y hay un equipo de arqueólogos profesionales que se trabajan en la arqueología, pero a lo mejor están en otros proyectos, entonces tenemos siempre que encajar nuestros proyectos de investigación con sus propios calendarios y luego los recursos económicos. Entonces hay intervenciones más fáciles desde el punto de vista económico, ¿no? Pues lo que es algo prospectivo, ¿no? Caminar por el yacimiento, recoger los materiales, fotografía, incluso una prospección con dron que también hemos hecho este año, va aumentando un poquito el precio y desde luego ya una excavación sería, la cantidad que se requiere para hacerla bien es muy elevada. Y luego eso sería un poco lo estándar y luego lo que cada yacimiento aportaría o exigiría para su investigación. En este caso estamos en un yacimiento grande, muy grande y que ofrece muchas posibilidades, pero también esas posibilidades a veces te limitan a la hora de encontrar recursos, ¿no? Y ya la guinda del pastel es la complicidad o la ayuda de la administración. Eso sobre todo, ¿no? Pues que desde las administraciones locales, pues una corporación municipal comprometida con su patrimonio, desde luego que es lo más importante. Nosotros en Zamora Protohistórica nos hemos encontrado con proyectos que salen adelante gracias a que son los ayuntamientos, como es en este caso, los primeros que quieren potenciar su patrimonio, y otros en los que nosotros, por mucho que potenciemos, no hay respuesta, ¿no? Y luego hay pues ya el nivel administrativo en España, pues ayuda hasta donde se pueda alcanzar, ¿no? Desde la Diputación hasta la Junta de Castilla y León, que arrimar el hombro en estos proyectos, que hay que decir que en cierto modo Las Labradas es un yacimiento querido o bien tratado por la administración a lo largo del tiempo, ¿no? En comparación con muchos otros yacimientos de la provincia de Zamora. Y sobre todo yo creo que en el caso concreto de Las Labradas es un yacimiento muy conocido en la universidad, es un yacimiento muy conocido en la administración, porque yo creo que la Junta de Castilla y León ha invertido en diferentes momentos para investigar y para trabajar este yacimiento, pero yo creo que lo que le falta, que es un poco lo que nosotros desde Zamora Protohistórica nos gusta hacer, es hacerlo popular, por así decir, o sea, que se conozca, que no solo se conozca en la academia o en las administraciones, que lo tienen que conocer porque son quienes lo tienen que cuidar y son los responsables de ello, sino que esto se convierta en algo popular, en algo que la gente lo quiera y que quieran venir a visitarlo, un poco devolverlo a la población. Dejamos el castro, no sin antes echar un último vistazo a sus maravillosas vistas, para bajar a Rabalde y visitar aquí su aula arqueológica en el que están reproducidos los tesoros y la forma de vida de la Edad de Hierro en esta zona de Las Labradas. Una visita a la zona de Las Labradas muy recomendada, se puede hacer de manera libre y gratuita o concertando visitas guiadas. Una forma perfecta de acercarnos y pisar, en el mejor de los sentidos, nuestra historia.
Muy buenas tardes de nuevo, ahora son las 5 menos 20 de la tarde y ya comenzamos este programa 8 Magazine después de haber disfrutado de ese suplemento que ya les adelanto es la primera parte, porque el próximo miércoles seguiremos buceando y conociendo todos los entresijos de los tesoros de Arrabalde. Ahora, como cada tarde, nos vamos con la actualidad municipal. El Ayuntamiento de Zamora refuerza la línea 2 de autobuses urbanos por el Día de Todos los Santos. El jueves por la tarde se aumentarán las frecuencias en las paradas que llevan al cementerio cada 15 minutos y se mantendrá este aumento durante todo el viernes. Todo ello para facilitar el acceso al Camposanto en estos días de tantas visitas. Pues ya lo ven, se refuerza esa línea 2 para que todos los autobuses tengan muchísimas más frecuencias horarias y todos los zamoranos que deseen acercarse tanto mañana jueves como el viernes al Camposanto puedan hacerlo. Y ahora, se lo comentaba cuando comenzábamos a las 4 y 5 de la tarde, vamos a hablar del servicio de digestivo del Hospital Virgen de la Concha. Nos acompaña la doctora Pilar Conde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Para hablar sobre todo por ese galardón a nivel nacional que han recibido con la certificación de excelencia por su labor para la eliminación de la hepatitis C. Lo primero, enhorabuena por ese trabajo de tanto tiempo, tantos meses y sobre todo que muchas veces los pacientes y la propia sociedad no conocemos. Muchas gracias, Alba. La verdad es que ha sido pues un reconocimiento al trabajo que llevamos realizando durante muchos años. Muchos profesionales, no solo nosotros, el servicio de aparato digestivo, sino también otros profesionales del complejo. Y además va a suponer un incentivo para continuar haciendo más estrategias para conseguir la eliminación completa del virus de la hepatitis C. Pero lo más importante de todo lo que hay detrás de este reconocimiento es que más de 650 zamoranos han recibido tratamiento y sobre todo se han curado desde el año 2015 con los antivirales de acción directa, y eso es lo que nos satisface como médicos y yo creo que como sociedad. ¿Sigue habiendo muchos pacientes que sufren hepatitis C? Sigue habiendo muchos pacientes. Todavía quedan en España unos 20.000 pacientes que no están diagnosticados. Aquí en la provincia de Zamora calculamos que hay unos 150 que tienen hepatitis C, pero lo peor de eso es que hasta uno de cada 4 pacientes desconoce ese diagnóstico y desconoce que tiene la hepatitis C, que tiene la infección. Claro, al final, no sé si en estos casos también, en el de la hepatitis C, existe esa prevención, se puede prevenir ante ese desconocimiento de que muchos pacientes no llegan a saber que tienen hepatitis C. Bueno, la hepatitis C, la principal vía de contagio es a través de la sangre. Entonces, la prevención iría encaminada a ese objetivo. Evitar contacto con productos que contengan sangre. Y luego también, a través de... los pacientes que consumen drogas por vía parenteral son la población más vulnerable y la que tiene más riesgo de contagio. Pero también hay la vía sexual, personas que mantienen relaciones sexuales con pacientes de riesgo, como son los pacientes que ya tienen una infección, personas consumidoras de drogas, pues ahí es donde hay que utilizar métodos profilácticos. Pero más que la prevención es importante, como en todo, pero si no se consigue hacer una prevención, sí es importante hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. Y para eso estamos nosotros, con estas estrategias de diagnosticar tempranamente, porque si diagnosticamos pronto, podemos tratar pronto y evitar que la enfermedad vaya hacia estadios finales de la enfermedad hepática, que es la cirrosis. Claro, al final es lo importante, ¿no? Tratar esa enfermedad con tiempo para que precisamente no desemboque en algo peor, ¿no? Eso es. El problema de las enfermedades de hígado, y esta también, es que es una enfermedad silente, es una enfermedad que no da síntomas. El paciente tiene la infección y lo desconoce, no sabe, no tiene ningún síntoma. Entonces la infección va avanzando, va a producir una inflamación, esa inflamación va progresando hacia una fibrosis, cicatrices,
y acaba, hasta en un 20% de los pacientes con la infección crónica, acaba produciendo una cirrosis. Una vez establecida la cirrosis, este paciente va a presentar complicaciones, pero ya es demasiado tarde, porque ya, aunque tratemos la infección, ya no vamos a poder revertir la cirrosis. Por tanto, lo importante es, si el paciente se ha infectado, pillarlo, diagnosticarlo en los estadios iniciales. ¿Cómo se puede detectar esta enfermedad? Esta enfermedad se detecta a través de se hace una detección de anticuerpos frente a virus de la hepatitis C. Ese es el cribado. El que una persona tenga anticuerpos frente a virus C no significa que tiene la infección, significa que en algún momento de su vida ha tenido contacto con el virus. Puede que lo haya curado espontáneamente, porque hay hasta un 20-25% de los pacientes, cuando se contagian, acaban eliminándolo por sus propias defensas. Entonces, pues puede ser que ese paciente lo haya eliminado por su propia inmunidad. Puede ser que tenga anticuerpos, pero ya se haya tratado y se ha curado, pero los anticuerpos siempre permanecen, es como la huella, y puede ser que los anticuerpos estén ahí porque el paciente tiene la infección. Entonces, de lo que se trata es una técnica muy barata. Entonces, se hace el anticuerpo y si es positivo, se hace una determinación, una PCR para, es el RNA, es el genoma del virus. Y cuando ese RNA es positivo, el paciente tiene viremia, y entonces cuando decimos que el paciente tiene una infección por virus C. Claro. O sea que al final sí que es verdad que se pueden poner los medios para evitarlo. En la Sociedad Española, en la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que nos representa, pertenecemos 1.200 hepatólogos de toda España, se recomienda que al menos una vez en la vida toda la población mayor de 40 años se haga determinación de anticuerpos frente a virus C. Pero hay unos grupos de riesgo. El Ministerio hizo en el año 2018 un estudio de seroprevalencia, es decir, cuántos pacientes, era a nivel nacional en atención primaria, cuántas de las personas que acudían a atención primaria tenían anticuerpos y cuántos tenían el virus, el RNA. Y se vio que en España un 0,85% de los pacientes tenían anticuerpos y un 0,22% de estos pacientes tenían el RNA positivo. Entonces se vio que estos pacientes que tenían el RNA positivo y los anticuerpos, el 80% pertenecían a los que llamamos grupos de riesgo. Entonces, el Ministerio en el 2020 saca una guía de cribado en la que se nos dice a qué pacientes debemos hacer esa determinación de anticuerpos. Entonces, establece unas situaciones de riesgo y unas exposiciones de riesgo. Considera exposiciones de riesgo a los pacientes consumidores de drogas por vía parenteral o que inhalan cocaína, parejas sexuales de estos pacientes o de personas que tienen infección por virus C, pacientes con infección por VIH conocida, personas que se han realizado tatuajes o manicura o cualquier cosa que se puede haber hecho en un sitio sin las debidas condiciones de higiene y de esterilidad. Los hijos de madre con hepatitis C también tienen riesgo por la transmisión placentaria. Entonces, el 6% de los hijos de estas madres pueden tener la hepatitis. Personas que han recibido transfusiones de sangre antes del año 90, que se han operado, se han realizado algún tipo de intervención antes del año 75, cuando no se utilizaban material de un solo uso, se reutilizaba, entonces se reutilizaban agujas, jeringas, bisturís. Esos pacientes también tienen riesgo. Y esas son las exposiciones de riesgo. Y luego son situaciones de riesgo el estar internado en un centro penitenciario, es un sitio hostil y de riesgo para la infección, y también los inmigrantes procedentes de áreas donde la prevalencia es muy alta. Aquí teníamos un 0,85, donde la prevalencia es de un 5%. Pueden ser los países del este, Rumanía, Bulgaria, también Marruecos, algunos países asiáticos. Entonces, todos los médicos tenemos que estar pendientes de todos estos datos para hacer el cribado a estos pacientes, para hacerle la serología.
Claro, porque al final yo creo que el objetivo que tenéis vosotros y que os marcáis no es otro que eliminar la hepatitis C, ¿no? Que por eso también todas esas herramientas que estáis utilizando precisamente desde el Hospital Virgen de la Concha es lo que se ha visto premiado. Claro. La OMS se ha marcado un objetivo, esto fue en el 2016, se marca como objetivo la eliminación de la hepatitis C como un problema de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue es diagnosticar al 90% de los pacientes que padecen hepatitis C y llegar al diagnóstico del 80% de estos pacientes. Entonces, y conseguir una disminución de la tasa de mortalidad por hepatitis, conseguir una disminución del 65% de la mortalidad por hepatitis C. Entonces, esos son los objetivos, estamos trabajando alineados con ese objetivo. ¿Qué cifra de mortalidad más o menos hay ahora? Por hepatitis C ha disminuido drásticamente. Ha sido, pues como hay que decir, que invertir en sanidad no es un gasto en sanidad, no es un gasto sino una inversión, y la hepatitis C es el caso más claro. En el 2015, cuando empezamos a tratar cuando salen los aprobados, los antivirales de acción directa, había muchos pacientes pendientes de tratamiento. Entonces empezamos a tratar a todos los pacientes que teníamos ahí y hubo un gasto muy importante, un gasto farmacéutico muy importante. Pero ese gasto ahora lo estamos rentabilizando porque esos pacientes hubieran evolucionado a una cirrosis, hubieran ingresado y muchos de ellos hubieran necesitado un trasplante. Y ahora, en aquel momento, antes de estos tratamientos, 1 de cada 3 trasplantes que se realizaban en España era por hepatitis C. En este momento eso ha disminuido. Ha disminuido que los pacientes que se trasplantan ahora por virus C son pacientes pues, que hubieran desarrollado un tumor, pero ya no hay trasplantes por cirrosis porque esos pacientes ya no han evolucionado. Y además es el caso de que el tratamiento de una enfermedad repercute sobre la sociedad, repercute sobre otros pacientes, porque estos pacientes ya no necesitan esos hígados de los que escaseamos para los trasplantes. Entonces se liberan hígados para trasplantar a otros pacientes que por otras enfermedades necesitan esos hígados, con lo cual ha sido una inversión muy rentable. ¿Deja secuelas si no se llega, por ejemplo, a la cirrosis? O sea, solo se elimina con estos nuevos tratamientos que están haciendo que disminuya el número de personas afectadas por hepatitis C. Deja secuelas. A ver, el virus de hepatitis C es un virus con predilección por el hígado, entonces es su órgano diana, pero también puede afectar a otros órganos, puede afectar al riñón. Se ha visto que un porcentaje importante de las personas con depresión tenían infección por virus C, la diabetes está presente en muchos pacientes con virus C, entonces, pero lo más importante es la enfermedad hepática. Porque al final es a lo que más afecta directamente, claro, ¿no? Claro. Este premio sí que habla también de todo lo que nos ha comentado la doctora, de cómo se va mejorando muchísimo en todos esos tratamientos, sobre todo para erradicar y eliminar esa hepatitis C. ¿Cómo os ha sentado ese premio? ¿Cómo lo habéis celebrado? Bueno, seguimos trabajando, seguimos hacia adelante y ahora pensando en nuevas estrategias que queremos implementar en el hospital, pues para conseguir continuar avanzando y diagnosticando a más pacientes y tratándoles. Al final este premio yo creo que reconforta, ¿no? Que parece que todo el trabajo pasito a pasito que habéis ido dando para avanzar se ha conseguido, sobre todo llegar a nivel nacional, pero sobre todo que repercuta en los pacientes, como nos comentaban. Claro. Es algo que bueno, se están haciendo muchas estrategias, muchas actividades a nivel de distintas administraciones, distintas sociedades. Entonces nosotros no nos íbamos a quedar atrás, Zamora no se va a quedar atrás en nada. Entonces bueno, pues hemos sido posiblemente de los primeros hospitales que hemos conseguido pues, este certificado de excelencia para la eliminación en el hospital.
Qué bueno, que luego dicen que Zamora siempre estamos en la Z, pues en este caso no. Hemos estado a la cabeza y liderando este certificado. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo gracias por todos los esfuerzos, todo el trabajo y todo el sacrificio que hay detrás, que como decía antes, no se ve, pero que no solo atendéis a los pacientes, sino que también investigáis para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias a vosotros. Pues nosotros hacemos una pequeña pausa en el camino, son casi las 5 de la tarde, enseguida volvemos y continuamos hablando con zamoranos y también con un escritor. Me ha asustado el trueno. Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine, tarde lluviosa por lo que nos cuentan y con algún trueno que hasta aquí en este plató se ha escuchado. No sé si se han percatado durante la entrevista anterior, pero nos ha llegado a asustar por unos instantes. Así que aquí también se escucha lo que pasa fuera con esa tormenta. Y ahora, durante los próximos minutos, vamos a hablar de poesía, de un zamorano que tiene muchas facetas, pero por primera vez publica un libro de poesía. Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos este libro peculiar donde los haya, porque donde ululan los búhos. Cuéntanos, sí, ¿por qué este título? ¿Por qué este título? Es un libro que habla mucho de la tierra, habla de donde vengo, ¿no? que es de aquí de Zamora, pero sobre todo de Tierra del Vino, que es donde crecen mis padres, y resido en Moraleja del Vino. Y cuando me empecé a aventurar en esto de la poesía, empecé escribiendo una poesía que intentaba describir, bueno, poesía, son textos poéticos, una poesía narrativa, que intentaba describir el lugar donde vivía, ¿no? Y el lugar donde vivo actualmente, ululan mucho los búhos, ¿vale? Cuando estábamos en pandemia, estamos ahí encerrados en casa y tal, que parece que todo lo que escuchas en ese aislamiento que teníamos se multiplicaba, ¿no? Yo escuchaba por las noches, tenía claro que era un ave, no sabía qué ave era, ¿no? Es un canto muy peculiar, y todas las noches me quedaba, de hecho lo tengo metido en la cabeza, el sonido del pájaro en cuestión, que preguntando, hice una grabación, y tengo un amigo, Alfonso Rodrigo, que se dedica a esto de los pájaros, se la mandé y me dijo, eso es un búho chico que está pidiendo de comer. ¡Qué bueno! Y de ahí de esa experiencia viene el nombre, ¿no? De hecho, el primer poema habla de eso y la última frase es el lugar donde ululan los búhos. ¿Y precisamente por eso escribiste toda esta poesía narrativa durante la pandemia o no? No está escrito durante la pandemia, ha sido posteriormente. Durante la pandemia tuve la desgracia que falleció mi padre, además de COVID, y como tú has dicho, he estado muy metido en muchas cosas, sobre todo en la música y demás, pero llegó un momento, no sé, que por la situación te encuentras un poco perdido. Yo creo que nos ha pasado a todos durante la pandemia, ¿no? Entonces, como que no puedes hacer lo que quieres. A mí me pilló con 2 niños pequeños en casa, mi mujer enfermedad en la UCI, no te cuento más. Claro. Entonces, como que intentas buscar un poco vía de escape, tal, y pues me dio por... Ya había escrito cosas y demás, pero bueno, muy para mí. Y empecé a escribir, empecé a retomarlo y de ahí empezó, es el germen. Lo que pasa, este libro, pues es cierto que la matriz principal está escrita de hace 2 años y algo por ahí, he ido añadiendo alguna cosita y ha sido ahora cuando... Se ha ido macerando con el tiempo. Sí, además es verdad, se ha ido macerando, ha estado en reposo muchos meses. Hablabas de que en estas páginas reflexionas sobre tu tierra, de dónde vienes. Al final también me imagino que en Zamora lo que no puede faltar es la despoblación que por desgracia sufrimos. También haces mención a los sentimientos que nos provoca, a la situación que vivimos los zamoranos. Sí, básicamente sí. Es un libro, bueno, es poesía, no son muchas páginas. Pero sí que intento recoger esa sensación, ¿no? A mí me gusta mucho caminar por el campo, soy maestro de pueblo, me pasan muchos años recorriendo por las carreteras y observas muchas cosas, y ves cierta decadencia,
ves muchas casas vacías, ves muchas tierras que ya no son como eran antes, entre tus alumnos ves que todo el mundo se quiere ir, nadie se quiere quedar, lo ves entre tu propia familia, entre tus propios amigos, ¿no? Porque ahora hablamos mucho de la emigración, ¿no? Que no queremos que venga gente, pero si los que nos estamos yendo somos nosotros, ¿no? Antes y ahora, yo tengo ya unos años, ¿no? Mis amigos, muchos están fuera, yo he estado fuera también varios años, ¿no? Te tienes que buscar. Y eso parece que cada vez se va acentuando más, ¿no? Entonces, pues, en esas reflexiones, en esos paseos, como dice un amigo mío, poeta, siempre intentas buscar la belleza de las cosas, ¿no? Pero a veces la belleza la buscas por comparación con la fealdad. Y el libro sí que alguien me decía, parece un poco esto apocalíptico. No, no es eso, pero sí que intento un poquito, pues, esos pensamientos míos de cuando pues, estás caminando o estás viendo muchas cosas. Es cierto que estás viendo, a mí me gusta decir más abandono, porque realmente pienso que nos están abandonando un poquito, que se podía hacer más por esta tierra, que tenemos muchas cosas para poder estar de otra manera. ¿No? Sí. Por lo que nos cuentas, son al final vivencias tuyas, pensamientos, reflexiones que has ido viendo, ¿no? Hay mucho de reflexión, hay mucha vivencia. Yo soy de aquí de Zamora, yo me he criado en el barrio de Pinilla, ¿vale? Pero ya te digo, mis padres son de Tierra del Vino y mi padre era un enamorado del campo, de la caza, y con él pues, me he pasado muchas tardes, muchas mañanas, pateando por ahí tierras y demás. Y eso es lo que te iba a decir. Entonces, sí que tengo ese conocimiento y tengo esa experiencia, pero también hay parte de observación. Hay alguien que me decía, de la gente que ha tenido la fortuna de leer el libro, que si estaba hablando de manera autobiográfica, y no es de manera autobiográfica. Hay cosas que están en primera persona, es cierto que tengo una base de conocimiento, pero hay parte de cosas que o son imaginadas o son cosas que he visto, no que me hayan sucedido a mí. De hecho, hay parte del libro que son reflexiones y hay otra parte que introduzco una historia, porque hablo mucho de la familia, de las raíces, del arraigo, el desarraigo. Hay una historia ahí de una familia, ¿no? De cómo es el arraigo al campo y cómo ese arraigo va desapareciendo porque la supervivencia me hace irme de aquí. Claro. Pero a mí no me ha sucedido eso. Eso es ficticio, que eso todo el mundo lo tenga claro. Que hay de las dos cosas, vivencia sí, y también sí. un poquito de ficción e imaginación. ¿Qué pretendes conseguir o qué te gustaría conseguir con la gente que lea este libro? Primero que lo hagan suyo. A mí cuando leo poesía, y eso también lo he podido compartir con muchos compañeros que les atrae normalmente la escritura, es cuando tú coges un libro, este libro hacerlo tuyo. Este libro no es mío, este libro es de quien lo lea, ¿vale? Yo he tenido la suerte de poder escribirlo, pero a partir de ahí ya no es mío. Entonces yo lo que quiero es que la gente lo haga suyo y que esas reflexiones que yo hago sean partícipes de ellas. No, con eso me doy por contento y conforme. Te has lanzado a esa poesía narrativa, pero es un género complicado, que siempre lo decimos que parece que cuesta enganchar. Entonces es un paso un tanto arriesgado, ¿no? Pero te has visto con fuerzas y sobre todo ganas, ¿no? Me he visto con ganas, sí, con fuerzas, ¿no? Ayer no sé con quién lo hablaba que me decía, ¿esto es como un hijo? Digo, no. Los hijos te lloran por las noches. A mí me ha quitado horas de sueño, es verdad, ¿no? Ha salido, me he encontrado a gusto haciendo esto. Empecé haciendo otra cosa, me recomendaron que por ese camino a lo mejor no. Me dijeron, busca tu propia voz. Yo lo que he intentado es buscar mi propia voz, ya que me he encontrado muy a gusto. Me he encontrado muy a gusto escribiendo de esta manera. Es cierto que la poesía es una cosa... tenemos la imagen de que es poco accesible. Yo creo que la culpa de eso tenemos sobre todo los maestros, los educadores que nos dedicamos a esto, ¿no? Que tratamos la poesía, hablamos siempre de Espronceda, que hay que hablar de Espronceda, por supuesto, pero es algo más, y más con los tiempos de ahora. Hablando con el editor me decía, no pretendas ganarte la vida con esto, claro, porque la poesía no es como una novela que si tiene aceptación se vende muy bien, te dan premios y todas estas cosas, ¿no? Pero por suerte sí que hay un resurgimiento de la poesía. Yo creo que también viene un poquito a través de la pandemia, ¿no? Que hemos experimentado un cambio en todos los sentidos
Pero es difícil acercarse, es difícil, ¿eh? Hay gente que me dice, si es que tardo mucho en leer esto y son 50 páginas, y es que hay que ir con calma. Claro, que 2, tampoco 3 tenemos páginas un al tiempo día. límite para acabarnos. Y reflexionar lo que te estaba comentando, hacer lo tuyo. Claro. Este libro se va a presentar el jueves 7 de noviembre, si no me equivoco, El jueves en el 7 de Museo noviembre Etnográfico, lo ¿no? presentamos en el Museo Etnográfico. Sí, sí. Y vas a contar con 2 amigos que han estado también en esta casa en varias Sí, ocasiones han estado varias especiales, ocasiones, ¿no? ¿verdad? Sí. Pues tengo la suerte de tener una gran amistad tanto con Benito. Benito ha sido propulsor de parte de este libro, con el que me he apoyado básicamente. Me he apoyado también con otro amigo que no está aquí, que está en Albacete, con José Alfonso Tornero, que es el que me dio el impulso definitivo de decir, tira para adelante con esto que merece la pena. Y con el maestro Luis Ramos, que es un orgullo poder colaborar con él. Hemos estado haciendo cosas en verano, he estado en sus presentaciones participando como músico y demás, y comentando pues, sus libros y demás, y son unos padrinos de lujo. Estoy muy contento de que hayan aceptado esa invitación, ellos encantados de la vida, por supuesto, y sí. El jueves 7, que no se le pierda a nadie, ya hazle un llamamiento a todas esas personas que nos estén viendo para que vayan. Pues nada, el jueves 7 estáis invitados todos a la presentación de este libro, que me emociona y me hace mucha ilusión, ¿no? Porque aunque llevo muchos años haciendo cosas en el mundo de la música y demás, esto especialmente me hace mucha ilusión, y estáis todos invitados a asistir y a participar de lo que haremos allí, que haremos alguna cosa interesante. También hay música. También hay música, cómo no, porque es profe, luego aparte tiene sus pinitos, ¿no?, en el mundo de la música, Sí. ligado también a las bandas de música. Sí, he estado muchos años tanto en la banda de música de Zamora, que empecé con 13, 14 años, como en la banda maestrona Cor Blanco, los cuartetos de viento de Semana Santa. Sí, he hecho algunas cosillas aquí en Zamora. ¿Cuáles han sido las sensaciones de esos privilegiados que han podido leer este libro? Decías antes, alguno me dice un tanto apocalíptico, pero seguro que tienes más feedback. Benito, me acuerdo que cuando lo leí la primera vez, tiene un toque apocalíptico. Se decía. Luis Ramos lo ha leído y me dice que ha habido partes que se ha emocionado muchísimo. Este amigo poeta de Albacete, José Alfonso, igual. Y el otro día tuve la fortuna de conocer a Fermín Herrero, premio Castilla y León de poesía, y bueno, un afamado poeta, y me hizo una pequeña reseña que me mandó por teléfono en que igual, que tenía que estar contento, que se había sentido muy emocionado con algunas cosas y que le había gustado mucho. Así que... Qué bonito, ¿no?, que ese feedback tan positivo y tan bonito te lo haga gente Pues sí, que entiende de poesía. Porque yo llevo muy poquito en esto, soy totalmente nuevo, y que gente del nivel de Luis, del nivel de Fermín, Benito, los pocos que lo han leído, porque todavía no lo hemos podido presentar hasta la semana que viene, es todo positivo, y yo estoy súper feliz y contento. Ya estoy feliz de tenerlo aquí entre mis manos. Así que Con mucho eso más ya de me que daba llegue, por ¿no? contento, pero ya cuando esas críticas han sido de manera positiva, pues, ¿qué te voy a decir? Claro. ¿Dónde podemos adquirirlo? Pues supuestamente lo podemos adquirir en cualquier librería. Se puede pedir bajo demanda, y físicamente en algunas librerías lo van a tener. Estamos teniendo un pequeño problema de distribución ahora, no han llegado todos los volúmenes que queríamos a las librerías y demás, están llegando a cuentagotas, pero bueno, yo espero que en pocos días se solucione. Se puede adquirir, ya digo, sobre todo comercio local de Zamora, que hay que apoyarlo, ¿no? Se puede adquirir también a través de la página web de la editorial Cuadranta, que por cierto agradecerles esta confianza que han depositado en mí, y también en una multinacional de compra a distancia, que no voy a decir el nombre, porque hay que apoyar el comercio zamorano. Pero mejor solo para la aquí en gente de Zamora. fuera que acuda a esas cosas. O si no, que visiten Zamora para hacer Que turismo, visiten que Zamora, es muy bonito, ¿verdad? vean Y lo turismo compren. y compren libros de autores zamoranos, entre otras cosas. Claro que sí. Gustavo, pues enhorabuena por este libro, que seguro que va a ser un gran éxito, que te siga lanzando a escribir más, y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por contar conmigo y por estar aquí. Pues nosotros continuamos en esta tarde y nos vamos unos instantes a publicidad. Enseguida volvemos, así que no se vayan, que en tan solo unos instantes aquí estamos de vuelta.
5:23 de la tarde y pasamos de un zamorano que se ha lanzado al mundo de la poesía a una poeta ensayista que ha recibido ni más ni menos el viernes pasado en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Ana Blandiana venía a Zamora 24 horas después de recoger ese galardón para seguir incidiendo en que la poesía puede salvar el mundo, antes con las cárceles donde los presos se refugiaban en la poesía, y ahora esa poesía puede ser también la salvadora, dice, de la democracia. Hablamos con ella antes de ese encuentro literario que tuvo lugar en la biblioteca. Lleno absoluto hasta con sillas supletorias en el salón de actos de la biblioteca. Todo para disfrutar de Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras. No hacía ni 24 horas que había recibido el premio y entre nervios y emoción, Blandiana llegaba a Zamora. Lo he recibido hace menos de 24 horas, pero el premio se comunicó del mes de mayo y desde entonces es un gran honor, no solamente porque es un gran premio, porque existe en sí, por quien lo otorga, la Casa Real, y también intimida mucho el listado de otros premiados. Și pe de altă parte față de lista celorlalți premianți. Este clar că în fondul problemei este că en el fondo la decisión del jurado confirma lo que se ha dicho en varias reseñas y crónicas a lo largo de los años, cuando se han publicado mis 10 libros, y confirma el modo en que mi poesía ha sido receptada en versión española, porque esta poesía es una obra traducida y como tal ha sido percibida como si fuera una poesía auténtica. E spaniolă pentru că în mod evident ca întotdeauna versiunea într-o altă limbă este opera altcuiva, este opera traducătorilor mei de limba spaniolă. Mai ales faptul că nu e vorba doar porque no se trata solamente de reemplazar unas palabras en una lengua por otra, sino se trata de una obra de recreación del espíritu y del misterio del poema. Pentru mine cel mai percutant simbol al tragediei spaniole pe care a reprezentat-o războiul. He tenido la suerte de descubrir a Unamuno en mi adolescencia. Creo que es el autor más percutante como símbolo de la tragedia de un pueblo ante la guerra civil y la tragedia del intelectual que entiende más que los demás y se siente responsable precisamente por todo lo que entiende, que quiere ser objetivo, pero que es consciente que toda objetividad es una subjetividad, además algo que se ignora. Iar eu am avut norocul să descoper în adolescență destinul lui și această exclamație care m-a impresionat profund. Unamuno es mi profesor de patriotismo, un profesor que pertenece a otro pueblo, pero que te hace entender el patriotismo como entender a tu propio pueblo mediante el sufrimiento. Es un patriotismo que no se basa tanto en el orgullo como en el conocimiento del sufrimiento.
En su discurso al recoger el premio hubo recuerdos y agradecimientos, pero también la importancia de la poesía para salvar a la humanidad, algo que remarcó en su visita a Zamora. La poesía antes salvaba a los presos de las cárceles, ahora en Democracia señala, nos salva de los excesos, de cómo nos abruman en una sociedad tecnificada, con guerras y en un mundo globalizado. En lo que se refiere a su segunda pregunta, realmente creo que la poesía puede salvar el mundo. Creo que cuando la gente se siente amenazada en su esencia, recurre a la poesía. Prueba de ello son los miles de poemas que se escribieron en las cárceles durante los años 50 y 60 del siglo pasado. Y creo que la poesía puede salvar la humanidad. Otra prueba de esto es que es el gran número de festivales de poemas que se organizan hoy en día, que son una especie de reacción en contra del consumismo y expresan una necesidad de un tipo de espiritualidad. Y la poesía hace competencia a los robots. Todo en un encuentro literario organizado por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez, en el que la poeta, prosista y ensayista de excepción recitó poemas de sus libros El ojo del grillo y El tercer sacramento. Era la segunda vez que visitaba Zamora y Blandiana tenía ciertas expectativas. He venido por Natalia Carvajosa, que ha traducido junto con Viorica Patea mis últimos libros de poemas. Y tengo una relación de amistad con ella y es un placer para mí volver a esta ciudad. Y lo que espero es que si la gente tiene la paciencia de escucharnos, que tengamos algo que ganar ellos y nosotras. Una jornada en la que los zamoranos comprobaron cómo la poesía de Ana Blandiana tiene una peculiar cualidad. Aborda preguntas de la existencia desde una posición de resistencia cívica ante la injusticia, porque Ana Blandiana es la voz que se atreve a hablar en nombre de todos, y por eso se le ha reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, que como les contábamos llegaba a la Biblioteca Pública del Estado para realizar ese encuentro literario con una biblioteca a rebosar, sillas supletorias ante la gran demanda que había tenido este encuentro y que concedió estas palabras a la 8 Zamora previas a ese encuentro literario. Y ahora nos vamos a hablar de un tema educativo porque ya lo saben, el Centro Asociado de la UNED en Zamora ha ampliado su matrícula. Se tenía que haber cerrado, pero nos señalan desde la dirección que lo van a ampliar hasta el 5 de noviembre. Esta mañana hablábamos con el secretario para que nos contase todos los detalles. Contar que se ha ampliado el periodo de matrícula, como decías, hasta el 5 de noviembre, desde ese 22 de octubre. Y bueno, la matrícula va muy similar al año pasado, incluso con las cifras un poquito superiores, un poquito por encima de lo que esperábamos también, así que bueno, de momento están siendo todo un éxito. Hablamos de una carta de grados y titulaciones cada vez más importante en la UNED, ¿no? Eso es, la sede central imparte 30 grados, desde el centro de la UNED de Zamora se imparten 23, pero a mayores tenemos 75 máster oficiales, tenemos más de 800 cursos de formación permanente que ayudan a complementar tu currículum, tenemos los cursos senior, que aquí en la UNED de Zamora son muy demandados, que prácticamente todas las asignaturas están cubiertas, tenemos también el curso a mayores de 25 y de 45 años, que es el curso de acceso a la universidad, pues que también permite que aquellos que dejaron los estudios en décadas atrás pues puedan volver a incorporarse y acceder a la universidad y acceder a esa formación que tanto desean, que verdaderamente han querido siempre estudiar. Y bueno, tenemos todo ello complementado con cursos de extensión universitaria, donde ponemos en valor pues diferentes aspectos de la provincia de Zamora, por ejemplo. Aquellas personas que estén dudando, pensando, de cualquier edad, o jóvenes, que un poco descubran, ¿no?, que se puede hacer una carrera, como decíamos antes, una titulación, un grado, igual que en cualquier universidad, pero con la facilidad que da la UNED, ¿no?
Eso es, las ventajas que tiene la UNED, no hay nota de corte, o sea que si en la EBAU has quedado relativamente escaso, siempre superándola, pues tienes opción de matricularte. Y esto se puede pensar o tener en cuenta como dos vías. Una, quiero acceder a la universidad presencial sí o sí, aquella que siempre había soñado, pues no pierdes este año, te apuntas en la UNED, luego haces una convalidación de créditos y un traslado de expediente y vas a esa universidad presencial que siempre habías deseado. O bien te adaptas a la metodología y perfecto. Una metodología que está basada en la semipresencialidad, no tenemos límite de plazas, no tenemos límites de espacios, por eso no tenemos ese límite de corte, como decíamos en la EBAU. Y la semipresencialidad, nosotros vamos a ofrecer a todos los estudiantes todas las herramientas, desde clases presenciales, plataformas, contactos directos con los tutores, etcétera, etcétera, para que lleguen a buen éxito en estas asignaturas a las que se matriculen. Siempre ha habido unas titulaciones estrella, pero se va notando ya que otras van repuntando en la UNED, ¿no? Eso es, educación infantil, ambientales que se implantaron en el curso pasado, pues tienen su éxito, van creciendo relativamente de forma lenta, pero luego siempre las punteras como son psicología, como son derecho, historia del arte, y en este caso por ejemplo de historia del arte, pues llama la atención porque no es normalmente gente que luego se quiere dedicar como tal a una carrera profesional que esté vinculado a historia del arte, sino que lo que quieren es formarse sobre una materia que verdaderamente les interesa. Pues les recordamos que se amplía ese plazo de matrícula en la UNED hasta el 5 de noviembre, así que si alguno todavía tenía dudas, pues tiene estos días, esta semana, hasta el próximo martes para poder realizar la matrícula. Y ahora vamos a hablar de un certamen, mejor dicho, con dos toresanos que acaban de llegar casi volando, lo voy a contar. Fernando e Iván, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y que lo ven en sus sudaderas. Musacra, contadnos. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Bueno, pues es un festival de bandas que va a ser bianual, ¿no? Cada 2 años, y que con motivo del 20 aniversario de la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Toro, que este año pues hace la banda 20 años, hemos querido poner este proyecto en marcha, ¿no? Y es un proyecto que no solo es un concierto, no solo anunciamos un concierto el próximo mes, sino que va a ser el inicio de, yo creo que de una estructura, de algo grande, para que en Zamora no ciudad sino provincia, pues este mundo de las cornetas y tambores poco a poco vaya cogiendo todavía, si cabe, más auge, ¿no? Sí, que tiene, pero falta más, ¿no? Eso, yo creo que hay que dar un empujón importante en nuestra provincia a todo el mundo de cornetas y tambores, que es un mundo y mucha gente le gusta, ¿no? Y son apasionados de esto. Yo creo que Musacra quiere ser que sea Toro en concreto, pero en sí toda la provincia, y con el tiempo esperemos que más, un referente de las bandas de cornetas y tambores. Un certamen bianual que ¿cuándo se va a celebrar? Pues en principio se celebrará en torno a septiembre y diciembre. No siempre va a coincidir con las mismas fechas, dependerá un poco de los horarios de las bandas, ¿no? Las fechas libres de las bandas. Sí que la idea es hacerlo en torno a estas fechas, porque es cuando la gente más tiene ganas más de Semana Santa, ¿no? Pero todavía no llega, ¿no? Es como que todavía falta, entonces es la mejor fecha. Sí es cierto que este año, gracias al 20 aniversario de la banda de su creación, pues nos hemos metido en Santa Cecilia, ¿no? Por celebrarlo con el motivo de Santa Cecilia. Las bandas que nos acompañan, que serán la Victoria de León y el Amarrado de Ávila, ese día lo tenían libre y no habría ningún problema en contar con esas bandas. Pero sí es cierto que nuestra idea siempre es picar a más. O sea, estamos en nuestra provincia, pero queremos siempre cambiar, queremos irnos a más, queremos que las bandas de fuera de nuestra comunidad nos conozcan. Entonces vamos a intentar traer de más fuera. Por eso queremos que se amplíen más esas fechas. O sea que al final la fecha va a depender un poco también del calendario que tengan las bandas, que como vemos hay meses muy intensos, ¿no? Hay meses muy complicados, entonces a razón del calendario, como decía Iván, pues se buscará la fecha en Musacra, ¿no? Pero sobre todo eso, hacer también un llamamiento a todos los que nos están viendo, que yo creo que eso, que no es algo solo para Toro, ni incluso solo para Zamora, es el comienzo de algo para que, como decía, que las bandas de cornetas y tambores de verdad encuentren también su sitio y una referencia nacional, vamos a decir, con el tiempo en esta zona, ¿no? Digamos en el norte. Y que además tiene carácter bianual, que al final también se puede elaborar un programa más completo y diverso, ¿no? Es la idea también. Este año en principio se va a empezar con un concierto, la tarde del día 23, sábado 23 de noviembre, que va a ser en el Amor de Dios.
en Toro, y va a ser un concierto este año, pero es un inicio, ¿no? Bueno, un concierto, un conciertazo, porque sin menospreciar obviamente a ninguna banda, pero son dos de las bandas de alto nivel en nuestra comunidad, ¿no? En Castilla y León. Entonces, de cara a próximas ediciones, la idea no es que solo sea un concierto, sino que tener más actividades, pues puede ser conferencias, puede ser ferias que vengan a vender cosas, pues gente del sector, ¿no? Pero sobre todo siempre todo enfocado a que las bandas de cornetas y tambores tienen que acabar de encontrar su sitio también en nuestra provincia. Que tengan el protagonismo que merecen. No sé si también habría posibilidad, por ejemplo, de un pasacalles para también darle mayor visibilidad, ¿no? Sí, el día 23 de noviembre a las 5:30 de la tarde comenzará un pequeño pasacalles que ofrecerán las dos bandas por las calles de nuestra ciudad de Toro. Y al final llegará al punto de encuentro que será al Monasterio del Amor de Dios a las 6 de la tarde, que es cuando comenzará el concierto. La banda de Toro abrirá el concierto con sus sones y luego nos deleitarán la Victoria de León y la Marró de Ávila con los suyos. Y te pasaremos una gran tarde de música, si Dios quiere, el 23 de noviembre. Entradas para acudir a ese concierto, ¿dónde? Ya a la venta, ya, en vivetoro.sacatuentrada.es. Solo hay de manera online, vivetoro.sacatuentrada.es. Obviamente el baremo que llevamos hasta ahora es muy bueno, supongo que no queden muchos días de tener entradas a la venta, y es verdad que luego tenemos un punto físico en la sede de la banda de Tres Caídas, que es en Tres Cantos, en el Paseo del Canto en Toro, para si alguien quiere ir a comprarlas allí, pero principalmente son de manera online, ¿no? Y el precio es un precio simbólico, que es de 6 euros la entrada. Musacra, presentamos, pero llega para quedarse, y además este año celebrando esos 20 años de vuestra banda, que también es más especial, ¿no? Sí, hombre, llegar a 20 años, yo creo que la banda de Tres Caídas ha luchado mucho por llegar aquí, y día tras día pues ha cumplido los 20 años, que yo creo que es un objetivo muy, muy importante, y queda muchísimo por hacer, y por trabajar y por crecer. Encima en Toro, en una tierra tan musical, ¿no? Como sí, la que tenemos. Toro, ciudad de la música. Además no lo estamos creyendo porque tenemos muchos iconos musicales en Toro, como puede ser, que en paz descanse, Jesús López Cobos, o el maestro David Rivas, compositor toresano, y aquí en Zamora muy querido por composiciones musicales. En Toro creo que nacéis con la música bajo el brazo, no sí, con el pan. Sí, es verdad. Es verdad, hay mucha música, como dice Iván, y bueno, yo creo que esto puede ser un referente, ¿eh? Y nada, agradecer también al Ayuntamiento de Toro, a la Diputación de Zamora, a Caja Rural y también al Amor de Dios, que en esta ocasión son los colaboradores, que esperemos que para próximas ediciones, como todo el mundo pedirá, ¿no?, se amplíe, pero bueno, de momento, pues darle las gracias a los que están ahí, a los medios de comunicación que estáis cubriendo muy bien esta noticia, estamos muy orgullosos, y a toda la gente que nos está animando, que va a acudir al evento, a las bandas que van a venir, y sobre todo, como decía antes, que esto es un evento que no es nuestro, ni queremos ser protagonistas de nada, sino que es un evento de Zamora, de la comunidad, y esperemos con el tiempo llegará a nivel nacional, de verdad. Ojalá. Un llamamiento para terminar a todas las personas que nos estén viendo para que se acerquen. Pues el mejor festival, no, en serio, pues que vayan a Musacra. Creo que merece la pena ver 3 grandes bandas, incluida la de Toro, que es otro nivel, pero cada uno hace lo suyo. Entonces animar a que el día 23 de noviembre, 6 de la tarde, Amor de Dios Toro, vivetoro.sacatuentrada.es, para que vayan a ver esta primera edición de Musacra. Eso, primera de muchas. De muchas. Iván, llamamiento. Nada, simplemente dar, pues eso, decir que vengan a nuestro concierto, que el día 23 será un día muy especial para nosotros y seguro que nos encontramos con muchas sorpresas. Mandar un saludo sobre todo a nuestra banda, que está currando día a día para ese concierto, que de hecho mañana tenemos ensayo, víspera de festivo, pero estamos metiendo muchísimas horas para que ese día salga todo a pedir de boca. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo por darnos esta voz en la televisión. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que sea todo un éxito y, como decimos, que sea la primera edición de muchas, y que Musacra se convierta en un certamen de música, creo, iba a decir referente, venga, vamos a tirar por nacional y luego ya vamos por internacional. Muchísimas gracias a los ti, dos. gracias. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos y nos vamos a deleitar una rica merienda.
Ya estamos de vuelta, continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine y durante los próximos minutos, les aviso, van a chuparse los dedos y les va a entrar muchísima hambre porque ya lo saben, llega el 1 de noviembre, llega la festividad de Todos los Santos y qué mejor que llevarse a la boca ese dulce, ese postre tan pequeño y tan redondo que a todos se nos hace la boca agua. Nosotros en esta tarde de miércoles nos vamos a ir hasta la Alhóndiga para disfrutar, pero sobre todo ver y catar cómo hacen los buñuelos. Delante un puente muy largo, un puente terrorífico, pero también muy dulzón, porque nos hemos acercado hasta la pastelería La Alhóndiga para que nos cuenten qué son los productos que se realizan para estos días tan especiales como es Halloween. Tenemos por aquí al lado a Elena, repostera o pastelera, como bien me ha dicho ella, y nos va a contar sobre qué dulce vamos a tratar hoy. Elena, cuéntanos. Pues hoy vamos a tratar de los buñuelos, que son muy típicos ahora en Los Santos, y vamos a elaborar dos tipos, los de crema y los de nata. Vale, pues si te parece vamos a empezar con el proceso. Elena, cuéntanos un poco cuáles son esos primeros pasos para realizar los buñuelos. Los primeros pasos vamos a poner a hervir la leche con la mantequilla y luego vamos a escaldar esa leche ya hervida con la harina y luego vamos a esponjar con huevos. ¿Vale? Vale, pues vamos a ello. Elena, cuéntanos un poco, mientras vas haciendo el proceso, cuéntanos un poco cómo es de complicado realizar unos buñuelos o cuánto tiempo llevas haciéndolos. Pues haciéndolo ya unos añitos, pero bueno, lo que más complicado es darle la forma. Ahora en plan que vamos haciendo la masa no tiene ninguna complicación, es simplemente darle vueltas hasta que ya empiece a derretirse la mantequilla y luego ya con la harina se forma la masa y luego esponjar los huevos que los tienes que ir echando de uno en uno. ¿Cuánto tiempo puede llevar este primer proceso, Elena, más o menos? Pues más o menos unos 10 minutos, sí. Muy bien, y después de esto, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? Que luego lo iremos viendo, pero ¿cuál sería el siguiente? El siguiente pues le daremos la forma, nosotros en este caso la hacemos con cuchara y vamos echándolos en el aceite. Luego van subiendo hacia arriba y tienes que irlos sumergiendo para que se vayan inflando. Me imagino que la forma no pueden quedar de cualquier manera, ¿no, Elena? O sea, al fin y al cabo tiene que tener una forma no perfecta, pero a lo mejor sí considerable, ¿no? Que se vea bien, que es un buñuelo, ¿no? Sí, en este caso tienes que conseguir que queden muy redonditos, lo más redondito posible, y luego sumergirlos para que se inflen bien, para que por dentro no quede nada crudo. Decíamos que es un producto muy típico de Todos los Santos, pero no sé si es típico solo aquí para este Día de los Santos o es típico durante todos los meses del año. No, yo creo que no. Aquí, por ejemplo, no lo hacemos en todo el año, solo específicamente solo para los santos y creo que las demás, creo que también. No sé cómo son demandados por estas fechas, cuántas personas se pueden pasar por la Alhóndiga durante estos días para comprar buñuelos, Elena. Pues creo que muchas, porque incluso nosotros lo empezamos a hacer ya para el Pilar. O sea que nosotros ya llevamos ya semanas haciéndolos. O sea que se pasa muchísima gente. O sea que ya lleváis bastantes días, bastantes semanas haciéndolos, ¿no? Es interesante y a lo mejor os podéis hasta cansar, ¿no? De hacer buñuelos. Sí, pero bueno, como veis que a la gente le gusta, repiten, incluso vuelven a venir y demás, pues oye, aquí estamos encantados, la verdad. Mira, de hecho, te tengo que ser sincero. Yo hace 3 o 4 días estuve comiendo buñuelos en casa de mis padres y comía uno y quería repetir y me comía 1, 2, 3, 4, hasta 4 seguidos. No sé, ¿qué tienen de especial los buñuelos, Elena? Tú que los haces, tú que los elaboras. Pues yo creo que de especial porque tienen la capa tan fina, pero como está muy rellenito, entonces cuando te lo metes en la boca te da una explosión, porque luego la textura de la crema, el sabor del buñuelo, porque nosotros le damos un toque especial, y luego pues que no puedes parar, que es como comer pipas.
Y me decías que los hay de crema, los hay de nata. Vosotros solo los hacéis de crema y de nata. No sé si hay más elaboraciones, no sé si hay otro producto que se le pueda meter por dentro, chocolate, trufa, algo. Sí, también hacemos de trufa, lo que pasa que le gusta menos a la gente, pero bueno, también hacemos. Pero bueno, puedes rellenarlo de cualquier cosa, también a lo mejor una crema de turrón, o sea, que le puedes dar una variedad más moderna también. Cuéntanos un poco acerca de cuáles son los más demandados por los zamoranos, cuáles son los que más piden los zamoranos. Los de crema, sin duda. Aunque hay gente que le gusta mucho la nata, los de crema, los buñuelos tienen que ser de crema, son los más demandados, la verdad. Mi madre es mucho más de nata y yo soy más de crema. La verdad es que sin duda la crema yo creo que es no sé, yo creo que es lo que le hace más especial a este buñuelo, yo pienso. Así que bueno, ¿cómo va eso, Elena? ¿Cómo está yendo la masa? Ya escaldada con la harina, lo estoy dando bien para que se cocine bien la harina, para que no sepa harina cruda, y ya lo vamos a tener para esponjar. Vale, Elena, bueno, pues más o menos ya tenemos bien amasada la masa, ¿no? Y ahora me parece que ibas a introducir los huevos, ¿no? Sí, ahora hay que esponjar con los huevos de uno en uno para que se vaya integrando lentamente, ahora que la masa ha bajado de temperatura, ¿vale? Los echamos con cuidado y los tenemos que integrar. Ahora mismo se va a separar porque es como el agua y el aceite. Y hasta que no se haya absorbido el primero no puedes echar el segundo. Por lo que veo el huevo se echa entero, ¿no, Elena? Ni Sí. se separa clara de yema, ni nada, todo para adentro, ¿no? No, sí, el huevo entero. ¿Cuántos huevos echas? Aproximadamente hemos puesto 16. Y en función, imagino, de la cantidad de la masa, pues se echan un número de huevos, ¿no? U otros. No siempre es igual. Te va a admitir a lo mejor un huevo más, un huevo menos, ¿vale? Tienes que cogerle el punto de que sea una masa un poquito más líquida, pero que no sea lo suficientemente líquida para que puedas manipular con las cucharas. Antes mi compañero te había preguntado, había hecho buena pregunta, además le damos un positivo aquí al compañero. ¿Cuántos buñuelos podéis hacer al día, más o menos? Pues sobre unos 1100 y algo, perfectamente. Y imagino que se consuman todos, ¿no? O sea, al fin y al cabo los acabáis todos durante el día. Sí. Eso son buenos números, ¿eh? Son buenos números. Y ahora lo siguiente decíamos que era, si no me equivoco, darle la forma y meterlos ya en el aceite, ¿no? Sí. ¿No te cansas el brazo, Elena? Sí, aquí haces un poco de músculo. Bueno, estábamos hablando también de que los buñuelos son típicos de estos días, pero hay otros productos, ¿no? Que también elaboráis aquí, y si no me equivoco son los huesos de santo, ¿no? Sí, aquí hacemos los huesos de santo también y los rellenamos de diferentes sabores. Los rellenamos de chocolate blanco, de yema, que es el clásico, de fresa, y ahora hemos metido el sabor nuevo de pistacho. No sé, seguiréis innovando en esos huesos de santo, pero imagino que esté muy por debajo, ¿no?, de la demanda de los buñuelos. No sé si es un producto que está decayendo un poco últimamente, Elena, no sé cómo lo piensas tú. Sí. Por lo menos para estas fechas, vaya. Está decayendo porque ahora a la gente joven no le gusta mucho el mazapán. Antes, pues a nuestros abuelos y demás siempre los tenían en casa. Así que bueno, pero bueno, todavía se vende. Sí, por lo menos que vaya saliendo. Bueno, pues una vez bien elaborada la masa, ya la tenemos preparada por aquí. Tenemos, ya no solo veis a una persona, ahora podéis comprobar que tenemos a dos, se nos ha sumado Rocío, que nos va a echar una mano también por aquí con el aceite. Si no me equivoco, Elena, tú ahora mismo le vas a dar la forma con la cuchara, ¿no? Y Rocío va a andar pendiente del aceite y de cómo se van realizando. Sí, tenemos que coger ya
de principio lo más redondeado posible y ya para luego darle la caída más redondita. Vale. Y Rocío, ahora tu función aquí, ¿cuál podría ser? Mi función es ir hundiéndolos un poco para que vayan cogiendo el aire, porque si no, no quedarían crudos y tampoco se agrandarían y quedasen de forma de buñuelo. Hablábamos antes de que evidentemente no todos salen de la misma forma, no salen todos perfectos. No sé si pues lo que está realizando ahora mismo tú, Rocío, tiene mucho que ver para darle esa forma o tiene más que ver con la forma que le dé Elena con las cucharas. Tiene que ver las dos cosas, pero lo más importante es el hundirlos para que le entre el aceite y se vaya haciendo la forma y así quedar redondeados. Y sobre todo que no nos queden crudos por dentro, porque si no, no van a estar tan buenos como queremos que estén. Y luego los vamos sacando poco a poco, para que les vamos moviendo todo el rato por el aceite. Intentamos que no nos quede ninguno sin mover, porque sería malo. Y así, poco a poco, vamos haciendo buñuelos. Imagino que no hay un tiempo exacto para sacar los buñuelos, pero ¿cuántos minutos o cuántos segundos deberían de estar los buñuelos metidos en aceite? Ahora mismo, pues como de entre 2 y 3 minutos los vamos moviendo y como aquí te enseño, yo ya tengo 2 hechos y los vamos poniendo aquí para que vayan escurriendo el aceite. Intentamos que estén hechos por los 2 lados, porque si no, pues quedaría una parte cruda y así poco a poco removiendo. Bueno, pues llegamos al último paso de la elaboración de los buñuelos. Ahora, si no me equivoco, Elena, Rocío, creo que vamos a rellenarlos, ¿no? Sí, ahora vamos a rellenarlos. Solemos utilizar una boquilla un poquito muy estrecha para que incida, pero que no se haga muy boquete. Y lo rellenamos hasta que se infla, ¿vale? ¿Cuánta cantidad podéis echar más o menos en cada uno de los buñuelos hasta que se rellenen bien, ¿no? Más o menos. Yo creo que de 15 gramos de crema, más o menos. Vale. Sí. Y luego, como veíamos antes, los buñuelos de crema, no sé si los volvéis a pasar por azúcar, ¿no? Si no me equivoco, y a los de nata les echáis azúcar glass, ¿no? Aquí hacéis esa receta diferente, ¿no? Ese toque diferente al final. Sí, los de crema los rebozamos en azúcar con canela para que le dé ese toque, que va bien con la crema, y luego los de nata les polvoreamos azúcar glass, porque aquí les gusta así, entonces va con un toque distinto, así nos distinguimos de las demás pastelerías. En otros lugares se reboza de igual manera, ¿no? Con el azúcar, los de nata y ya está, ¿no? Sí. Normalmente es con azúcar, con canela, todos. Pero bueno, aquí le queremos dar el toque distinto. Muy bien. Bueno, chicas, vaya pintón tienen, la verdad. Un resultado increíble, tengo que deciros. Muchas gracias. Aquí ya tenemos ya los buñuelos ya espolvoreados y rebozados, así que ya podéis venir a la Alhóndiga a disfrutarlos. Pues chicas, de verdad, muchísimas gracias por atendernos en la 8 Zamora, por realizarnos estos buñuelos tan ricos y para que todos los zamoranos que nos vean, pasaros por la Alhóndiga, como bien dicen nuestras chicas, y disfrutad de estos buñuelos que tan ricos están. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. No me digan que no se lo advertí. Ganas de buñuelos, ya lo saben, da igual si son de crema, de trufa, de nata, los buñuelos son el plan perfecto de cara a estos días porque comienza noviembre y nada mejor que recibir el mes con este dulce tan tradicional y tan típico. Y nosotros, hasta aquí llega nuestro programa, nos despedimos y lo vamos a hacer desde el Palacio de la Alhóndiga porque hasta el próximo 28 de noviembre van a poder disfrutar de esta exposición que están viendo ya en sus pantallas. La exposición se llama En el fin del mundo
y sobre todo lo que busca es acercarnos a esas expediciones que se realizaban en el programa Al filo de lo imposible. Nosotros con estas bonitas imágenes les dejamos, nos despedimos, ya lo saben, volvemos el próximo martes, ya comenzando el mes de noviembre a las 4:05 para llevarles hasta sus casas toda la actualidad de Zamora y también el entretenimiento y la cultura. Aquí les espero, disfruten de lo que queda de semana y cuídense.